Muy pero muy buenas tardes para toda la querida audiencia de la página de Weekend Paraguay. Estamos en vivo y en directo para lo que va a ser este lindo pero lindo partido entre Guaraní e Inter. Vamos a estar diciendo la alineación de cada equipo. El equipo local se conforma de la siguiente manera: 1. Tomás Echagüe, 5. Ignacio Paniagua, 3. Freddy Parodi, 4. Elías Fernández, 21. Isidro Saldívar, 6. Rubén Cáceres, 8. Lucas Alfonso, 15. Diego Bogarín, 16. Oscar Esquivel, 10. Junior Argüello y 9. Santiago Martínez. El equipo de Don Bosco se conforma de la siguiente manera: en el arco César Barrientos, 5. Francisco Urila, 4. Dorlis Benítez, 3. Fernando Gámez, 17. Jonathan Rolón, 10. Julio Cubilla, 20. Hugo Benítez, 6. Axel Campos, 7. Carlos Rolón, 13. Juan Gómez y 9. Darío Benítez. El equipo de Guaraní, que viene de empatar ante Ribereño por el marcador de 0-0. Sin embargo, Inter viene de perder de manera agónica ante el equipo santo por 3 goles contra 2. Me están informando que Inter está ganando 2-0 el compromiso. Luego el Santo se despertó y fue a más. Y el último tanto lo anotó a Chun Maldonado, que por cierto se mete entre los goleadores del campeonato, con 7 tantos a 1 de Antonio Aranda de Cerro Corá. Mira qué linda definición en los goleadores vamos a estar teniendo. Ya nos vamos preparando, damas y caballeros, para este compromiso. Estamos en vivo y en directo por YouTube. También me informa el compañero Juan Ramón Colmán, para que toda la audiencia se pueda conectar por allí. Vamos a ver Guaraní, vamos a ver Santiago Martínez. Autoriza el árbitro del partido. Ya se pone en marcha Guaraní Inter aquí en la toldería. Y ya carga Paniagua. Busca bajar Santiago Martínez. Ahí falta en ataque. Lo determina el árbitro del compromiso. Ya rápidamente buscó Guaraní. Ya jugó el indio. Argüello que busca. Rolón que le persigue. Rolón que puntea. Va manejando Guaraní. Isidro Saldívar. Previo al inicio del partido, Guaraní también hizo algo muy lindo, ¿verdad? Que fue traer a sus madres para que también formen parte de la presentación del saludo. Eso es algo que tenemos que destacar realmente del indio, del gesto con la mujer más importante de nuestras vidas, nuestra madre. Un saludo para todas las personas que nos van mirando, se van conectando a nuestra transmisión por TikTok. También estamos por Facebook y YouTube. Va saliendo Inter, el envío aéreo, el salto era de Parodi. Va controlando Guaraní, ya va saliendo por izquierda, no alcanzaba por allí Oscar Esquivel. Le vamos saludando también a Benítez Juan, a mi primo, que se va conectando, gracias a Nayel por los likes. Hay lateral para Inter. Ya va jugando por allí el número 16, Jonathan Rolón. Cabeza separado ahí. Hay control. Va buscando Inter. Quiere Darío Benítez. Maneja por allí el jugador Juan Gómez, ex Nanagua. Tiene Rolón. Lateral derecho. Alfonso Lucas para la salida. Al medio. Tiene el indio. Va a cargar Diego Bogarín. Prefirió jugar por fuera para el lateral derecho. De buen porte físico. De ida y vuelta. Paniagua, aguanta Santiago Martínez muy en la marca, era falta, pero decidió jugar Santi. Alfonso para Isidro Saldívar, espera Oscar Esquivel. Isidro para levantar, maneja Saldívar. Esquivel, cachito que domina. Tiene Oscar, se defiende Inter. Bogarín de primera. Parodi. Elías Fernández.
Una saga central que se entiende muy pero muy bien, Tiene Fernández. Elías que ya va levantando el envío aéreo. Pide tranquilidad del arquero César Barrientos. Busca salir Inter. El fondo. Presiona por ahí Bogarín. Va despejando muy bien. El número 5, Francisco Orella. Perdón, Francisco Orella. Tiene para jugar Inter. El lanzamiento que va, lo buscan a Hugo Benítez. Anticipando muy bien Elías Fernández. Rolón que devuelve. Alfonso que baja. Tiene por ahí Esquivel. Saldívar que va saliendo. Isidro que maneja. Se abre Esquivel. Buscó filtrar Isidro. El despeje oportuno. Va dominando Lucas Alfonso. Maneja el número 8. Levanta la mirada. Alfonso. Fue por fuera. Ateniendo Ignacio Paniagua. Tiene Bogarín ahora mismo. Bogarín que busca. Bogarín que quiere. En corta con Alfonso. Sigue rotando el indio. Tiene Saldívar. Ya el centro que va al área. Pero nadie estuvo cerrando en el segundo palo. Está reclamando eso Oscar Esquivel. Gracias a las personas que se van hundiendo. Le van dando like. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Va a despejar Barrientos. Se prepara el arquero. César, el juvenil. Ambos necesitan ganar, Inter que viene de perder y Guaraní que viene de empatar. Va a jugar Barrientos. El arquero que va despejando. Quedó para Junior Argüello. Error en la salida. Argüello que maneja, le pega. Por encima del arco. Buen intento. Aplaude Lucas Alfonso. Cuidado de que a la hora de atacar Guaraní responde rápido. Saludamos a Marilyn que se está conectando. 100 personas estamos levantando. Si me siguen le agradecería muchísimo. ¿Desde dónde lo estás mirando, Marilyn? Va a sacar Inter. Pidiendo Hugo Benítez. El despeje de zurda. No se puede pasar el medio campo hasta el momento. Salta Lucas. Ganando muy bien y sin falta el número 6, Axel Ocampos. Recupera por ahí Rolón. Empezando con el de la izquierda que levanta para Hugo Benítez que estaba en posición adelantada. Muy adelantado Hugo Benítez. Tiene por allí Parodi, el capitán que va a cargar. San Pedro del Paraná. Chiqui me pregunta cuándo va el partido. Este compromiso va 0-0. 5 minutos de que empezó este lindo compromiso que tenemos. El salto de Esquivel. Le ganó a Rolón, pero se repuso. Contragolpe de la verde amarela. Tiene por allí Inter. Recupera por allí. El pase filtró para Gómez. Gómez que estaba adelantado. Estaba adelantado Gómez. No hay nada que reclamar. Excelente en línea en esta ocasión. De limpio. Estamos relatando la Liga Limpeña de Fútbol. Va saliendo Parodi. Levantando por izquierda. Golpe de cabeza de Rolón. Pasa al medio para Axel. Va rotando por allí Inter. Se levanta el esférico. Salta Lucas. Estaba solo. Molesta a Argüello. Se cargó a Argüello por allí. Sobre Juan Gómez. El ex de Anagua. Recibía la falta. Está para cargar Inter. Desde el medio campo. Se defiende Guaraní. El centro que va. Saldívar que la baja. Maneja Isidro. Saldívar que va cargando para Santiago Martínez. El golpe de cabeza ofensivo era de Derlis Benítez. Maneja Rolón.
Levantando derecha, Fernández que despeja, busca por allí Oscar Esquivel, va dejando por allí Carlos Rolón, lindo pase filtrado para Hugo Benítez, gira Hugo Benítez por fuera, a ver si alcanza su centro delantero, Darío Benítez, maneja Benítez por el córner, busca Benítez, se le encimaron dos, va saliendo Lucas Alfonso, Hugo Benítez que viene después de 2 años aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Saludamos a nuestro gran amigo Kevin Céspedes desde Miami, corta fase, dice. Controla de pecho por allí, Santiago Martínez, domina Carlos Rom, empezando con César Barrientos. Va saliendo por allí el jugador Jonathan Rolón que se complica, da una mano Santiago Martínez, Oscar Esquivel, pasa al medio, jugando para Lucas, Alfonso para Bogarín, busca eludir la marca, Bogarín cae al piso. En 3/4 de cancha, sector izquierdo, molestando Guaraní. Tiro libre para el Indio. Le quiere pegar Lucas Alfonso, cerca de él, Oscar Esquivel. Agradecemos a todas las personas que le van dando like a nuestro en vivo, los que se van conectando. Va a levantar Oscar Esquivel. O lo va a levantar Lucas Alfonso. Lucas Alfonso en corta con Esquivel. Tardó muchísimo. Cerraba justo a tiempo por allí el jugador Jonathan Rolón. Saludamos a Rosa, a mi tía Rosa. ¿Cómo andamos, tía? ¿Todo bien? Gracias a Dayana por seguir. El centro que va, saca Gómez, busca Lucas Alfonso, Rolón que busca también, llegó ante Lucas y llegó tarde Rolón. Llegó tarde al balón Rolón, no le reclama al árbitro porque sabe que llegó tarde. Le ganó bien Lucas en la carrera. Y tarjeta amarilla para el capitán de Inter. ¿Cómo va el partido? Nos consulta Jessica Cuilla. 0-0 hasta el momento. Y realmente llegó tarde Rolón. Y la amarilla, bueno, porque igual disputó el balón sabiendo que llegó tarde. Él igual disputó y lo alcanzó a tocar a Lucas Alfonso. Si contraía las piernas, obviamente no iba a hacer falta. No se iba a poner la tarjeta amarilla. Ha atendido Lucas Alfonso, mediocampista de Guaraní. Tiro libre para Guaraní. Se prepara Bogarín. Estamos en la Ciudad de Limpio. Liga Limpeña de Fútbol. Tres hombres en la barrera. Estaba pidiendo César Barrientos. Barrientos con el centro al segundo palo. Fernández. Esquivel. Hubo falta en ataque, reclama Rolón, en el suelo, tendido, el central Francisco Orella,
Ya ingresa al cuerpo médico para asistir al jugador. Ya se repuso rápidamente. Hubo una tarjeta amarilla, pero no sé para quién el árbitro sacó la tarjeta. Para Elías Fernández. Eladio Martínez dice, vamos Guaraní querido. ¿Desde dónde nos estás mirando, Eladio? Ahí nos están informando. Va Elías Fernández para saber qué tal está el jugador. Para el número 4 me están diciendo acá. Para Elías Fernández, sí. Para Elías Fernández está bien la amarilla. Saludamos también a Sonia, que nos va apoyando. Muchísimas gracias por los likes. Se juega. Tiene Esquivel. Levanta el centro. Junior. Arguello. La tiene Junior. Va jugando por dentro. Bogarín se equivoca. Recupera Carlos Ron. Contragolpe Inter. Pase. Está adelantado Hugo. Hugo estaba adelantado. Eso sí, justamente donde estoy yo. Está partiendo adelantado Hugo Benítez. Va saliendo Parodi. El central que va jugando. Le agradecemos a Sonia por seguirnos. El Kaiser nos pregunta qué pasó. Lucas Alfonso. Bogarín. Tiene por ahí Gómez, el golpe de cabeza, Rolón que no alcanzaba, Saldívar que levanta, Arguello que la baja, Junior que quiere, Arguello le pega. En la media luna del área grande, Junior Arguello sacó el zurdazo, pero no le pegó bien el número 10. Saludamos a Bastian, gracias por el like. También a todas las personas que nos van siguiendo y van interactuando con nosotros. Tiene por allí peinando Juan Carlos Gómez. Golpe de cabeza Elías Fernández. Rolón que controla el pecho. Bogarín que quería. Hay falta. Sí. Saludamos a Ivana La Rosa. También a mi gran amigo Alejandro Rivarola que me están viendo, digo bien. Desde Fernando de la Mora, zona sur. Zona sur era. ¿Qué cancha es? Nos pregunta Carlos ACT. La cancha del Club Guaraní. Va manejando por allí el número 7 de Rolón. ¿Se sacó el protector Rolón? Sí. El número 17 se sacó. Ahí juego rápido. Aguanta muy bien Junior Arguello. Ahí salida de Inter. Presiona cerca del banderín del córner. Oscar Esquivel. Jonathan Rolón. Sale el Inter. Se equivocaron en la salida. Y Alfonso mandó el balón por afuera. Karina Torres, ¿cómo van a Nahua? Me pregunta. Karina. 0-0 hasta el momento. Cero a 0. Gracias a Martuti por seguirnos. Marcos Rusi desde Canindeyú presente. Un solo para Marcos que nos va mirando de muy lejos. Jugador caído, hay falta sobre Hugo Benítez. Y vamos a ver. Van reclamando todos,
Nervioso Parodi. Muy nervioso Freddy Parodi. El árbitro que lo empuja, lo manda para allá. Rolón que se va metiendo también. El partido que se calentó un poquito acá. ¿Por qué le tocas? Le dice Isidro Saldívar al árbitro. Y le van tranquilizando a Elías Fernández porque ya tiene amarilla. Para no exponerse a otra más. Rolón también ya tiene amarilla, el capitán de Inter. El disgusto de los jugadores de Guaraní es porque el árbitro, vamos a decirle que lo tocó a Parodi para que no moleste a Hugo Benítez que estaba en el suelo. Y Parodi le dice, vos estás haciendo el espectáculo, profe, le dice. Muy nervioso Parodi. Primera vez que lo veo así a Freddy, ¿eh? En estos 4 años que estoy en la Liga Limpeña, primera vez que lo veo así. Y eso que no es gran cosa como se puso nervioso, vamos a decirle. Pero es la primera vez que lo veo así, ¿eh? Tiro libre para Inter. Agradecemos a Juan Salinas, a Luis también por seguirnos. Se va a reanudar las sesiones con un tiro libre. Tenemos 20 minutos de juego. Anchi Gómez nos pregunta cuánto va el partido. 0-0. En la juvenil, Guaraní derrotó a Inter 4-0. Julio Cubilla se prepara. La barrera, o sea, Cachito tiene que venir un poco más atrás. Cubilla, en el centro, Cubilla al punto penal, saca Parodi, contragolpe de Guaraní, y hay superioridad numérica de los jugadores del Indio. Tiene Esquivel, se metió por dentro, lindo ingreso, tiene Esquivel, tocó para Argüello, cruzó, está Lucas, cierra el arco Lucas. Y erró el arco. Lucas Alfonso no se lo puede creer, el número 8. Qué contragolpe metió Guaraní, Qué contragolpe rápido y veloz metió Guaraní. Me gustó muchísimo el cruce que hizo Oscar Esquivel. Por fuera, se metió por dentro. A perfil cambiado le jugó a que lo estaba persiguiendo, creo que era Jonathan Rolón. La jugada fue muy rápida. Lo desacomodó, Salta Esquivel. Alfonso que juega con Santiago Martínez. Quería Junior Argüello. Va retrocediendo Inter. Se juega por fuera. Hay salida del club de Don Bosco. Gómez. Gómez normalmente suele ser centro delantero. En Nanagua, amonestado por allí Gómez. Si no estoy equivocado, él soltó el brazo. Hoy Gómez está jugando un poco más retrasado. Te diría que como un media punta. ¿Quién juega? Me pregunta Brócoli. Guaraní e Inter. El centro, aquí va. Reventando Isidro Saldívar. Junior que lucha. Gómez que pone el físico. ¿Hubo falta de Argüello? No. Hubo falta de Juan Carlos Gómez. ¿Quién gana, bro? Me pregunta Facu. El compromiso va 0-0 hasta el momento. La más clara tuvo Guaraní.
22 minutos de juego. Guaraní e Inter, Kiki. El centro que va. Hubo falta en ataque del número 9, Darío Benítez. Juega Parodi con Elías Fernández. Va saliendo el central. Elías Fernández que va levantando. El centro que va. Busca Santiago Martínez. Retrocede. Por allí va buscando Rubén Cáceres. Avanza por ahí Santiago Martínez. Buen cruce. Buen dominio de Darío Benítez. Busca salir Inter. ¿Quién está ganando? Dice 0-0. Se tranquilizó un poco el compromiso después del gol que se perdió Guaraní. El balón que iba molestando a Hugo Benítez. Elías Fernández que lucha. Benítez, Hugo levanta. Va ingresando Inter. Busca por ahí Julio Cubilla. Otra vez posición adelantada. En esta sí no puede ver bien porque ya fue muy lejos de mí la jugada. 3 posiciones adelantadas, ya está cobrando línea y las 3 fueron clave, vamos a decirle. En 2 sí estuvo adelantado Hugo Benítez. Saliendo muy bien Parodi. La tiene el central. El Capi que juega. El Capi que levanta. Buen anticipo. Retrocede Gómez. Como un mediocampista está jugando Juan Carlos Gómez. Quiere Rolón. Carlos. Protege el esférico. Rolón que lucha. Va tocando para Jonathan. Abre cancha Darío Benítez, se jugó para adelante, presiona Hugo Benítez, tiene Darío, recupera Juan Carlos Gómez, de 3 dedos para Hugo Benítez, domina Chahue, juego rápido, va saliendo Paniagua. Levanta Ignacio, lo pone a correr a Rubén Cáceres, que rápido, llega Rubén, se viene, no, el centro, hay córner, no. Saque de arco, determina en línea. Agradecemos a Bastian por los likes, gracias a todas las personas que se van uniendo. Nuestro live, también agradecemos a las personas que están por Facebook y YouTube. Saca el arquero Barrientos. Lucho Benítez. Peina Parodi pero hace su propio arco. Sale Chahue. Revienta el arquero. Salta por allí Martínez. Tiene Ignacio Paniagua. Alfonso Lucas, gira y domina en la zona de la mitad de la cancha, filtro para Junior Arguello, avanza Junior, Arguello que gira, toca por derecha, 3/4 de cancha de Guaraní, Paniagua, filtra el pase por allí para el número 15, va queriendo el chico Diego Bogarín, pero no podía, despeja Gómez, lucha Parodi, Benítez que molesta, Parodi que gana, impecable el central número 3. Yo lo veo a Hugo Benítez muy solo allá arriba. Él solo contra 3 jugadores va a ser muy difícil que gane algún balón. Lo dejan muy solo al número 20 de Inter. Que ahora sí, un paso frente al central para picar, para ya no ingresar más en el offside. Va a salir Inter. Domina Parodi. El Capi que juega. Oscar Esquivel. Sigue Oscar. Le hace el relevo. Por allí Isidro Saldívar. Tiene por ahí Bogarín. El cambio de frente. Controla Rubén Cáceres. Muy larga. Ya le está molestando. Ya le está incomodando con la marca. El número 3. Equipo Inter, Fernando Gómez, el centro que da, no fue bueno, saque de arco. Si están transmitiendo no sé, pero ese partido hasta el momento va 0-0.
Sí, ya se estaban agarrando Carlos Rolón e Isidro Saldívar. Y le va a hablar a Isidro porque él le contestó. Rolón estaba callado. Y le contestó de una mala manera. Va cargando Barrientos, despejó muy bien el arquero. Se va pinando, busca Hugo Benítez. Paniagua, revienta el número 5. Otro despeje más de Gómez, aguantando muy bien Inter, quiere por allí el número 10 Julio Cubilla, pisa Cubilla, busca encarar a Paniagua, Paniagua que pone el físico, Cubilla que cae, no hay falta, que se levante, dice el árbitro del compromiso. Puntea Rolón. Maneja por allí el número 6, Axel Ocampos. Quiere Cubilla. Gómez. Cambia de banda para Darío Benítez. Controló muy bien. Y va a la salida. Isidro Saldívar. Pica Esquivel. Le cede el pase a Oscar. Tiene Cachito. Isidro. Muy largo el pase de su compañero Esquivel. Ya va saliendo Jonathan Rolón. El envío largo por la banda. Aguanta Hugo Benítez. Pivotea, pero no había ningún compañero de Inter para respaldar las acciones que hace Hugo Benítez. Tiene por ahí Freddy Parodi. Elías Fernández. Va manejando. Diego Guarín. Envío largo. Buen cruce. Gómez para salir. Tiene el número 13 por la banda izquierda. Maneja Gómez. Pasando el medio campo. Este es número 6. Axel. Levanta Jonathan Rolón. Pone el físico Hugo Benítez. Le pega de zurda Hugo. Sale Guaraní. Ignacio Paniagua. Juega con Freddy Parodi. Desde el fondo manejando el indio. Ensancha el campo de juego Isidro Saldívar. Este es Lucas Alfonso. Se metió entre los centrales. Tiene Oscar. Esquivel que pivotea. Va manejando Lucas. Rompe líneas. Alfonso para Bogarín. Tiene el número 15. Bogarín que toca. Rubén Cáceres que recepciona. Ya se abrió Ignacio Paniagua. Marca Gómez. El pase para Santiago Martínez. Maneja muy bien Inter. Ocampos Axel, presionado por Bogarín. Robó muy bien. Cáceres. Esquivel para ingreso a Rubén. Le va a pegar Rubén. Prefirió frenarse. El centro de Rubén. El despeje con golpe de cabeza del número 5 por allí. Francisco Orilla. Buen ingreso nuevamente de Guaraní. El centro que va para Elías Fernández, la bajó Elías al segundo palo. ¡Santiago! ¡Gol! De Guaraní. Dos cabezazos en el área. Siempre es gol. Un lindo centro del segundo palo. La bajó Elías Fernández y cerró Santiago Martínez. Santi gol que aparece para que Guaraní gane el compromiso 1-0 a los 31 minutos de juego. Hay tiempo de hidratación.
1-0 gana ahora mismo Guaraní. ¿Ah? Creo que mañana corramos martes. O sea, ayer pilla y se puede dejar hacerte el equipo. ¿Dónde irá? Mira yo. Ah. Alright, no. Califica. Jesús Bajarra coge y... ¿Quién vio? Mi técnico, o sea. Con nadie. Bien ahí. Fuerza. Se reanuda el compromiso, damas y caballeros. Guaraní gana 1-0 con el gol de Santiago Martínez. El balón aéreo, salta Lea Fernández, Rolón Carlos que maneja, toca por allí, el envío que va para Benítez, no llega el número 9. Va a salir Tomás Echagüe. Mandamos un saludo a Anchi Gómez. Gracias por los likes. Agradecemos a las personas quienes están mirando por Facebook y YouTube también. Isidro Saldívar. Levanta Isidro. El balón que va. Tiene por allí en la presión Junior Argüello. Estaba marcando Derlis Benítez. ¿Contra quién estaba jugando Guaraní? Me preguntan acá. Contra Inter, 1-0 gana Guaraní con el gol de Santiago Martínez. Paniagua. Hugo Benítez. Maneja Hugo. Alfonso lucha. Pero está queriendo Axel Campos. Bogarín. El número 15 que levanta para Santiago Martínez. Lindo envío. El cabezazo oportuno por allí del número 4, Derlis Benítez. Sale el arquero César Barrientos. Jugador caído, sentido. Santiago Martínez comió un cuarto robo. Por lo que se ve. Ingresa a la camilla para retirar al jugador Santiago Martínez. Y ya calientan unos cuantos. Estoy viendo bien en la banca de Guaraní. Está, por ejemplo, Pinigui y Medina. Ex jugador también del Sportivo Colón el año pasado. Vamos a Pinigui ahora. Tiene mucha potencia física, Puede ser reemplazo directo de Santiago Martínez, si es que ya no puede continuar, Va a sacar de arquero Barrientos. El envío que va. Buscando por allí Gómez. La bajó muy bien para Hugo Benítez. Ataca Inter. Despeja por ahí Lucas Alfonso. Rubén Cáceres con golpe de cabeza. Maneja Junior Argüello. Hubo falta sobre Junior. En esa sí no hay nada que reclamar. Le mando un saludo a mi abuela Felicia Gómez,
que me va mirando, le agradezco muchísimo. Pasamos un lindo día de la madre con mi abuela, con mi mamá. En su casa, comimos un rico asado. Y mi abuela muy contenta por sus regalos. Va saliendo Inter, buscando por allí Hugo Benítez. Aguanta el número 20. Hugo que engancha a Benítez, que toca al medio. El balón que no llegaba a destino. Propone Inter. Pero falta ese toque final para desacomodar a la defensa de Guaraní, que está muy bien parada. 1-0 gana Guaraní, amado. Le envío que va. Aguanta por ahí Benítez. Defiende Elías. Cabezazo. Ahí Alfonso, Hugo Benítez que no podía, salta Rolón, Hugo Benítez le pegó, el rebote que le queda a Darío, saca con lo justo Isidro Saldívar, otra vez Isidro, ¿quién es Rubén Cáceres para salir? Maneja el volante por derecha, Cáceres, lo pone a correr a Junior Arguello, cerrando Oscar Esquivel, llegando Santiago Martínez, aguanta Junior que no puede girar de la marca del jugador del Luis Benítez, tiene Junior Arguello, hubo falta sobre Junior, por parte de Derlis Benítez. Va a levantar Oscar Esquivel, que tiene muy buen pie. Te manda saludos, Ale Morán. El centro de Esquivel al segundo palo, cerró Lucas. Va a salir César Barrientos. Va a levantar Barrientos. El arquero que busca por allí a Gómez. Bajó Campos, pero le entregó el balón a Lucas Alfonso. En el medio campo va partiendo Guaraní. Lindo envío de Lucas para Junior. Arguello. Erró el arco. No puedo creer. Erró el arco Junior Arguello. Qué lindo pase lo de Bruin le metió Lucas Alfonso. Entre líneas, entre los defensores. Y Arguello que no pudo convertir, pero bueno, son cosas que pasan. Qué grande Ale Messi, ahora le sigue nada. ¿Quién juega? Me dice Marcos. Guaraní versus Inter. Va manejando Esquivel, sale Isidro Saldívar. No, perdió 4-0. Va saliendo por allí, Inter, golpe de cabeza de Isidro Saldívar. Saldívar que devuelve, va saliendo Inter. Otra vez Saldívar, bajando por allí Inter, Rolón, molestando a Lucas Alfonso. Gómez que baja, anticipó muy bien Bogarín, juega muy bien el número 15. Arguello está con Bogarín, le pegó en el palo el remate el número 15. Piden penal sobre Junior Arguello. Juegue, dice el árbitro. Y va saliendo Inter de lo que se salvó el equipo de Don Bosco, de lo que se salvó el equipo de Don Bosco. Tiene Rubén Cáceres. Paniagua. Hubo falta, pero es ley de ventaja, árbitro. Tenía que dejar jugar, Guaraní de limpio. Tiro libre, ¿quién le va a ejecutar? Alfonso. Mato me pregunta cuánto va. 1-0 gana Guaraní. Lucas, Alfonso con el centro, lo buscan constantemente Elías Fernández. Acusa un golpe Elías, sigue el ataque para Guaraní. A ver, hay que asistir al jugador Elías, un golpe en el rostro. Berto ya lo va acompañando.
Agradecemos a Neri por seguirnos. Muchísimas gracias a las personas que les van dando like. Nos van siguiendo. Ingresa al cuerpo médico de Guaraní. La camilla también. Omba, poco estoy ya camillero con esa. Que grande Gregor. Muchísimas gracias por el regalo. Se para un rato el trámite del compromiso a falta de 2 minutos para que culmine. Gracias, Carlanga, por compartir. También a Anchi Gómez que le va dando like. Muchísimas gracias a la gente que va apoyando, le agradezco muchísimo. Guaraní que va corrigiendo algunas cosas también, aprovechan este breve tiempo de parate que se va teniendo en el partido para corregir algunos errores, ¿verdad? Porque saben que Inter va a buscar en todo momento y constantemente también. No hay que bajar los brazos porque queda mucho todavía de compromiso, ¿no? Gracias, Anchi, muchísimas gracias. Y se hace lo que se puede. Siempre elaborando al máximo. Guaraní así está llegando a 4,25 puntos. Hay que ver cómo va Ribereño, cómo va también, ¿verdad? Ese compromiso. Guaraní hasta el momento tiene 4,25. Va a salir Guaraní, va a despejar. Salgan, dice el arquero Chagüe. Y me parece que sí se viene la tormenta, ¿eh? Me parece que sí. Porque ya se está nublando ya por completo acá. 4 minutos más se van a estar jugando. Qué buena onda, Carlanga. Muchísimas gracias. Ari nos pregunta cómo va el partido. 1-0 gana Guaraní. Gracias a Cookie por seguirnos. Se juega, aguanta Santiago Martínez. Este es Lucas. Alfonso para Rubén Cáceres. Maneja Rubén. Tiene Cáceres. Por fuera, por dentro, perdón. Está Santiago. El arquero que le dice que no. Paniagua propone nuevamente. Maneja Cáceres. Levanta el esférico. Y Jonathan Rolón que ya va sacando. Y Ciro Saldívar. Persiste el ataque. El centro de Saldívar al segundo palo. El arquero que golpea con los puños. Tiene para salir por allí el equipo de Inter. Gómez con el manejo dejó para Rolón. Carlos Ocampos. Rubén Cáceres que de derecha a izquierda vino para recuperar el balón. Entrega y compromiso número 6. Y ataca ahora mismo Rubén. Los últimos minutos. Cáceres. Rubén se metió. Generó falta. No dice el árbitro del compromiso. Revienta Rolón. Para Odi. Cuidado. Sacando a Elías Fernández. Gómez. Juan por fuera. Molesta Paniagua. Pone el físico. Lo respalda Elías Fernández. Saca el 1-4. Bajando para Rubén. Argüello para Santiago. Tiene Santi Gol. Por fuera se proyecta Borin. Tiene el número 15, el centro que va para Santiago Martínez, la chilena de Santi.
Va manejando por ahí Rolón. Alfonso en la marca sobre el número 10 Cubilla, perdió el esférico, tocando Paniagua, maneja Bogarín en el medio campo, por derecha para Rubén Cáceres, Bogarín que gira sobre su propio eje, toca para Lucas, Alfonso para adelante, se equivocó en el pase, recupera y va saliendo Inter, por fuera para Jonathan Rolón, digo bien, Jonathan, maneja el 17, Rolón. Empezando, busca Inter, busca irse con el empate antes que termine el primer tiempo. Saldívar Isidro, saliendo del fondo Guaraní, sector izquierdo. Para ahí que revienta, le quedó a Rolón. Tiene Carlos, levantó el pie, por ahí tiene Ocampo, muy marcado y rodeado. Guarín que no podía. Benítez Darío, jugando para Hugo, que estaba para picar. Dominó Parodi. Este es Isidro, Saldívar que revienta, Martínez que quería, tiene Junior, buscando por allí, Elías Fernández, el golpe de cabeza, baja Rolón en el medio campo, queriendo Esquivel, Oscar que filtra para Junior Argüello, maneja Junior, eso es falta, Lo agarró a Junior Argüello, no sé por qué no cobró la falta. Si se tiraba, capaz que sí. Va saliendo Ignacio, queriendo Paniagua en la salida, en el medio campo. Buscando Paniagua, tocando por fuera. Este es Rubén Cáceres que proponía por el mismo sector. Juan Carlos Gómez que empieza. No puede salir Inter. Recuperó Rubén. Tiene a Rubén para el gol. Santi Junior. ¡Gol! El número 10, Junior Argüello. Excelente recuperación de Rubén Cáceres, que demostró entrega y compromiso. Jugó para Santiago Martínez, no le pudo pegar el número 9 y le salió un pase para el número 10, Junior Argüello, que decreta a los 49 minutos del primer tiempo el 2-0 para Guaraní. Terminó el primer tiempo.